Buenas tardes, casi noches a las y los compañeros, compañeras que nos siguen en vivo en este programa, en este esfuerzo del Congreso Social hacia un nuevo constituyente. Eh, Les damos la bienvenida a nuestros invitados, al doctor José Antonio Arce, a nuestro compañero de siempre, de toda la lucha, David Villarroel. Saludo a mis compañeros Antonio González y Alfonso López. Me toca dar una breve introducción. Vamos a tocar como cada la última semana de cada mes hasta antes del proceso del 2 de junio electoral. Vamos a revisar precisamente este tema, el proceso electoral en México en 2024. Y pues bueno, empiezo para no quitar muchísimo tiempo o quitar el menos tiempo. Creo que estas elecciones están, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, en un inédito histórico. Acá siempre nosotros, en términos de nuestras diferentes, pero muy coincidentes, esencialmente ideología de la izquierda, con todas sus variantes, tenemos una crítica a este sistema democrático, a esta que incluso cuestionamos que pueda llamarse democracia. Sin embargo, es lo que se ha impuesto por lo menos en el último siglo, en todo el mundo prácticamente. Y pues bueno, en México se da, yo creo, de forma inédita, porque es la elección cuantitativamente más amplia en la participación o en el padrón electoral, por lo menos en la teoría, y pues ya el porcentaje que participe, pues sí disminuye más o menos significativamente. ¿Cómo se da esta elección? Se da en una confrontación interna muy fuerte. Se dice que se discuten dos proyectos. No, yo quiero dejar claro que no coincido. Sí hay un proyecto de parte de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. Sí hay un proyecto, hay una metodología. Se dice bien claro lo que se quiere. Por ejemplo, en este caso, una continuidad del trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y si hay en todos sus rubros, tanto en el económico, social, político, de seguridad social, de la seguridad en general, que es uno de los graves problemas que se heredaron de los regímenes prianistas, que nos dejaron prácticamente un Estado narco-oligarca y neoliberal, incluso lo podemos agregar. Entonces, está dándose una batalla en los medios, con los nuevos medios tecnológicos, se está dando una batalla también, este es un inédito, en el que se crean condiciones tecnológicas eh, para que difundir eh, ampliamente mentiras, lo que le llaman bots, y lo hace prácticamente la derecha. Entonces, la derecha, su candidata es, en lo personal, una crítica, me parece que es una mujer ignorante, irrespetuosa. Creo que se falta el respeto a sí mismo, se tropieza con su propia lengua. No hay ningún dejo que se pueda criticar de un proyecto con metodología como lo tiene la candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, recurren precisamente a esto que estoy diciendo, de difundir mentiras, de inventar, de ocurrencias, de absurdos, de grosería. Es un insulto esta candidata y la que lo representan vía el PAN, el PRI y el PRD, ¿no? Lo que queda del PRD. Esto internamente, entonces, y internacionalmente también es muy importante. Esta elección coincide en este año, en noviembre. También hay un proceso electoral en Estados Unidos, incluso con digamos, un amago muy fuerte de que regrese Donald Trump, un individuo también de derecha,
más o menos lunático, más o menos un poquito rabioso, pero se da lo más importante es que se da hay una relación estrecha, no hay que decir más de esto, histórica de Estados Unidos por la geografía, y en todos los rubros, hay una relación estrecha, prácticamente somos hermanos siameses con el imperio yanqui, pero además se da en un momento en que precisamente imperio está en plena degradación, y con esto termino, en plena degradación, y en la confronta con interimperialista, en la confronta por la hegemonía mundial, pues ya prácticamente ha perdido la guerra económica con China, Rusia y la amplia, el amplio paradigma que se supone un mundo multipolar, precisamente con estos países liderando los BRICS y que más países están afiliando a este bloque. Entonces, en ese contexto creo que es inédita esta elección, hay que fundir la participación, esto es lo que pretendemos acá, dejar nuestras bases y bueno, creo que hay mucha capacidad probada de nuestros compañeros, les doy nuevamente la bienvenida a David Villarroel, a José Antonio Arce, y pues bueno, de mi parte es todo, y muchísimas gracias y éxito que lo van a tener compañeros en el programa. Buenas tardes. Buena tarde. Yo quisiera iniciar comentando que esta llamada cuarta transformación se inicia con la primera vez que, digamos, se logra hacer respetar el voto. Y eso como parte de un derrotero que, pues, el pueblo de México debe de continuar en su largo aún caminar, ¿no? Sin embargo, como bien se ha señalado este periodo más que de 4 de transformación, pues es en principio un momento de transición, en donde como todo momento de transición, pues tiene sus ventajas, se mueven las fichas, pero a final de cuentas, una vez terminado el proceso, dependiendo de qué lado cae la moneda, veremos realmente si fue positivo o fue negativo. Lo que sí podemos ver es que una vez ganándose el voto, pues esto no fue suficiente. Además, porque pues una cosa es estar luchando por llegar, por decirlo de alguna manera, al poder, y otra cosa es ya gestionar propiamente el poder en términos, como inclusive se ha dicho, ya no gobernar supuestamente de manera parcial, aunque la derecha siempre gobierna de manera parcial, ¿verdad? Pero la izquierda se plantea de no gobernar de manera parcial, es decir, no solamente para la izquierda, sino quedarse en lo que sabemos es pues el sistema económico, político, social, cultural, mundial inclusive, ¿no? Dominado desde luego por toda una avalancha conservadora que no sé si justamente todo el momento de modificación digital e inclusive después de la pandemia, podemos ver que se rearticula el capital, profundizando todavía más esta aparente individualización, esta desarticulación de lo colectivo, de lo social, porque también tenemos que ver que al emerger este gobierno, ya desde en otros momentos a nivel local tal vez, la izquierda empezó a tener un cambio de comportamientos en donde tal vez se preparó más para la gestión, para ocupar el aparato de Estado y ya no tanto para, decíamos en algún momento se cambió de la revolución a la gestión. Entonces, desde luego, esto hace que también en cierta forma cambie el sujeto,
porque pues lo que hemos visto es que los poderes, digamos, para aspirar a una república, pues la división de poderes todavía es bastante incierta y en algunos casos, pues en el caso del Poder Judicial, pues está muy claro cómo los poderes del capital, los conservadores todos, pues ahí están preservando sus intereses, ¿no? Eh, Creo que viene una situación de definición de este cambio de política real, en donde muchos hemos considerado que, bueno, eh, para bien o para mal, se ha privilegiado como que la participación en lo intelectual, digo, en lo electoral, y se ha dejado a un lado, pues, las otras formas de organización y de lucha, ¿no? A pesar de que en algunos momentos en el proceso de las últimas décadas se había llegado inclusive a considerar en algún momento que pues había distintas formas de expresión de la lucha, todas muy respetables, cada quien asumiendo sus responsabilidades, ¿verdad? Pero pareciera ser que esta situación de estar con este gobierno, pues se privilegia más lo electoral, lo institucional. Eh, Sin embargo, pues también vemos que ahí hay una serie de deficiencias muy fuertes porque también una vez siendo poder, siendo gestor, responsable de un gobierno, decíamos que se atemperan las posiciones y al rato inclusive se ha llegado a dar en algunos casos la espalda a demandas importantes de sectores también importantes de la sociedad, como por decir algo, se ha aumentado el salario mínimo, pero no se han aumentado o se han mantenido los topes salariales en los contratos colectivos, ¿no? Se ha logrado la pensión universal, pero se sigue pagando en UMAS a muchos pensionados. Entonces, como que la ingeniería económica, pues sí ha dado algunos resultados para plantear programas, pero en esencia sigue siendo lo mismo, conculcación de derechos y en algunos casos, pues, búsqueda también de, pues, cierta aceptación. No está mal redistribuir el dinero de esa manera porque también tenemos que aceptar que durante muchos años a la izquierda casi se nos ha tipificado como que en donde llega la izquierda lo que se va a repartir es la miseria, ¿no? Entonces, por eso también hay esta, digamos, satanización de la izquierda en todos lados, ¿no? Y bueno, aquí se ha puesto simplemente, vuelvo a repetir, una reingeniería económica, no se ha cambiado sustancialmente el sistema, ni se pretende tocar, digamos, afores o cosas así. Y bueno, en concreto, eso podemos ver qué es lo que pasa en medio de un sistema político, pues digamos, dominado básicamente por la partidocracia. Por la partidocracia, porque parece ser que hasta hoy día no hemos logrado darnos otras formas de organización y de lucha, o inclusive tenemos apenas por ahí la intención de recuperar la representación territorial por distritos, tener una acción de democracia más que representativa, que sabemos que es también una simulación o una subordinación en muchas ocasiones, si no al presidencialismo, hasta a los cabilderos de empresas transnacionales que, como vemos, se meten ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? En ese sentido, digamos que la soberanía popular, la posibilidad de expresión del ciudadano también todavía está lejos, y pensamos que justamente son estos elementos los que forman el contrapeso, ya no digamos a X o a Z partido, sino a la clase política en su conjunto. Pero como vimos en estos años, no es la creación de un sujeto que cuestione a los poderes lo que se ha impulsado, más bien al contrario, se ha desarticulado. Teniendo como perspectiva, pues evidentemente para los que consideramos que es necesaria todavía una profundización de la democracia, porque
no vamos a discutir, pensamos, ni le vamos a decir a la gente por quién votar, ¿verdad? Creo que muchos ya tienen más o menos cierta claridad. Es cierto que se ha abierto mucho la información, sí hay más elementos para poder entender claramente el plan, digamos, el programa y el proyecto nefasto de la derecha. Y aquí, pues, cada quien va a votar como considere importante para ver de qué lado va a caer la moneda. Lo que sí es que en esta llamada transición todavía observamos que hace falta entonces esa profundización de la democracia en todos los niveles de la sociedad. Simplemente vemos cómo se eligieron los candidatos y vemos el corrimiento y la falta de representación en algunos casos. También vemos el proyecto de reforma política que en algún momento habla de la desaparición del distrito, o habría que checar si se modificó a la reforma propuesta hace meses también por el presidente, donde hablaba de que todos los diputados serían en todo caso de proporcionalidad, ya no de distritos. Y pues digamos que si seguimos en la idea de construir una república libre, soberana, etcétera, pues desde luego que hace falta el sujeto que sea capaz de levantar tanto plataforma como llevar adelante nuevas iniciativas de lucha para poder no quedarnos solamente en lo que hasta hoy representa lo que se le llama como la 4T, y que nosotros consideramos que todavía no es una transformación verdaderamente democrática o republicana de nuestro país. Muchas gracias por el momento. Adelante, doctor Arce. Doctor Arce, adelante. Abra su micrófono. Sí, ya. Adelante. Lleva yo media participación. Agradeciendo al Congreso Social esta invitación, y la verdad muy agradecido porque me da la oportunidad de expresar algunas inquietudes que se han venido fraguando en este periodo de competencia político-electoral, que inició no solo apenas el 1 de marzo, sino que ya venía desde mediados del año pasado configurándose esta competencia. Pero es importante que también veamos el contexto internacional y que nosotros en México tengamos que prender nuestros focos de alerta. Si revisamos las elecciones que ha habido en Latinoamérica, vemos que los gobiernos de izquierda han sido muy pocos los triunfadores, y más los gobiernos de derecha, de la ultraconservadora. Caso concreto y líder de todo esto es el caso de Argentina, donde inclusive han estado borrando derechos sindicales, han estado eliminando programas de carácter social, todo en aras de una austeridad. Y si nos damos cuenta y extrapolamos y recorremos de Sudamérica hacia nuestro país, nos damos cuenta que tanto en los países de Sudamérica que tuvieron elecciones este año en Centroamérica, han venido hablando de un déficit fiscal debido a un exceso de programas sociales que lo critican porque hay un gran afluente de recursos para gente que no trabaja. Ese es el dicho de los conservadores. Si llegamos a nuestro país, efectivamente hay muchos programas sociales que los están criticando, que son poco de crítica, pero también yo sí quiero recordar aquí, no estamos en una competencia de proyectos. ¿Por qué? Tampoco estamos en una competencia de modelo de desarrollo. Este debate que se dio sobre el modelo de desarrollo se dio en el año 1981, triunfó el proyecto neoliberal, a partir del 82 lo encabeza Miguel de la Madrid y lo seguimos padeciendo hasta el día de hoy. Hoy
Andrés Manuel, si bien es cierto, tal vez políticamente no cumplió muchas de sus promesas, pero lo que sí vino a representar su triunfo en el 2018 es un rompimiento de continuidad, tanto de corrupción como de saqueo de los grandes capitales que eran capitaneados por la burocracia financiera que gobernaba el país. Y brinco de esta manera, sí, no doy un brinco en la historia, doy un brinco en el concepto de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque en esta gobernabilidad, si bien es cierto, los gobiernos priistas, Salinas hasta Zedillo, que no hay muchos, simplemente se dedicaron a explotar este modelo neoliberal. Llega Fox y materia fecal, perdón, Felipe Calderón y el otro copete, perdón, Enrique Peña Nieto, llegan y simplemente se van en la inercia del proyecto, de una economía, de un modelo de desarrollo económico que nadie fue capaz de transformar, ni siquiera de quererlo tocar, y como si dijéramos y podemos criticar, que ni siquiera lo quisieron tocar con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque para empezar ni tenían proyecto, ni tenían idea de lo que estaban haciendo en la silla presidencial, ni de qué se trataba ser presidente de la República, ni qué significaba tener el poder económico, político, social y cultural y hasta educativo del país. Entonces, simplemente se dedicaron a llevar la inercia y llevarse por dejarse guiar por todos aquellos que dijeron ser sus nuevos asesores. Entonces, de esta manera, este rompimiento, eso es lo que logra, en primer lugar, Andrés Manuel con su triunfo electoral. Sí un saqueo, sí una explotación financiera, sí una explotación del capital extranjero hacia los capitales mexicanos, y también una elevada explotación de la fuerza de trabajo que logra romper Andrés Manuel, y que si bien es cierto, hoy tenemos un problema de migración, es porque cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, desde el año 94, se negoció la libre circulación de mercancías, la libre circulación de capitales, y jamás quisieron aceptar la libre circulación de la mano de obra. ¿Cómo es posible que hoy, desde el gobierno de Trump, el anterior, a la fecha, tengamos una crisis de migración, y cada que a alguien en Estados Unidos se le antoja desestabilizar la tranquilidad en la frontera del sur de la República Mexicana, financian grupos que empiezan caravanas? Acaba de salir una en Tonalá, Chiapas, el día de ayer, y entonces, y vienen hasta gente de África, y yo me pregunto, ¿por qué esa gente que llega de África, por qué no llega a desembarcar allá en Miami? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que entrar por Centroamérica? Tal vez porque es más fácil, o tal vez porque así les conviene a aquellos que financian estos movimientos migratorios para desestabilizar y poner en evidencia, y tratar de poner en evidencia un gobierno fallido, que es el caso de nosotros, de México. Y no, yo no estoy diciendo que sea un gobierno fallido, sino que tratan de desestabilizarlo para calificarlo de esta manera y hablar de la inseguridad y hablar de la falta de garantías sociales, porque en esto, ahora sí, estamos viviendo que esta derechización a la que hacía referencia al principio de esta participación en todo el continente, en México no es la excepción. ¿Y quiénes son sus principales promotores de esta derechización? Los medios de comunicación, periodistas, medios de comunicación escritos, televisivos, radiofónicos, periodistas que participan en todas estas maneras de comunicarse, aprovechando también, ya se decía, las nuevas redes sociales con todo el desarrollo tecnológico que tienen ampliado, y vienen a tratar de poner en riesgo la estabilidad de este país. Tanto que sí es cierto, se han aprovechado de publicitar tanto en la asociación de que se tuvo carencia y porque no se quiso usar la fuerza desde un principio, la fuerza militar, para apaciguar aquellos grupos delictivos, pero también es cierto que los grupos delictivos crecieron, y no crecieron gracias a este sexenio, crecieron desde aquel inicio del modelo neoliberal, desde cuando empezaron las empresas a cerrar, desde que hubo un despido masivo de trabajadores que no ofrecían mayores salarios,
y que los padres de familia de aquellos tiempos prefirieron entre ser ambulantes y después entre también dedicarse al contrabando y ahora al comercio de otras cosas. Y esto se ha venido extendiendo, sí, de una manera velada, porque lo tenían controlados, todo el mundo tenía sus ganancias y nadie criticaba nada. Hoy día que se ha tratado de cerrar el paso, los mismos grupos delincuenciales se matan entre ellos y tratan de decir que es un Estado fallido y un gobierno militar fallido. Y entonces ahora sí se aparece una candidata que habla de una manera que cree que así habla el mexicano, de una manera soez, utilizando un lenguaje soez para tratar de dirigirse al mayor público electoral, cuando lo que hace es faltar al respeto, al lenguaje, al mexicano, a nosotros los mexicanos, por pretender decir que somos nosotros unas personas que hablamos de esa forma y que ella es una mujer que habla como los mexicanos, cuando no es cierto. Tenemos una riqueza de lenguaje, tenemos una riqueza cultural, tenemos toda una riqueza educativa de la que esta persona desconoce totalmente, y entonces sí podemos calificar. Que yo no voy a decir por quién votar, pero yo sí digo que yo no votaría por una persona que sea peor que el gobierno foxista, que el gobierno de Vicente Fox. Yo no puedo esperar a ser gobernado por una persona que sea más ignorante y más soez que el gobierno de Vicente Fox. Entonces, en este sentido, si bien es cierto, el proyecto de la Cuarta Transformación tiene todavía algunos focos de crítica porque nada es perfecto, pero también es cierto que debemos nosotros desde estas trincheras, como es el Congreso Social, buscar unos canales de participación en los que nosotros también digamos que podemos participar para que haya un mayor acceso a la distribución de la riqueza. Y hay una ventaja. En México, cuando Claudia Sheinbaum es nombrada precandidata de su partido Morena, es en ese momento cuando históricamente en este país, cuando se nombraba un candidato, se elevaban las tasas de interés a nivel internacional, los grandes capitales abandonaban el país y caía la bolsa de valores y venía la devaluación y venía una inflación. Muy por el contrario, se observa una confianza en manos de la caridad. Se llevan sus grandes tajadas de dinero porque definitivamente el modelo de neoliberal todavía de libre comercio, de globalización, les permite llevarse el dinero. Pero tampoco hubo el rechazo a la precandidatura en ese momento de Claudia Sheinbaum. Y muy por el contrario, hoy lo vemos. Si bien es cierto, el resultado macroeconómico es por muchas variables económicas internacionales, como lo es la inflación extranjera del resto del mundo, la inflación en Estados Unidos, el desempleo en Estados Unidos, y que ahora eso ha permitido la fortaleza del peso, y que gracias a la fortaleza del peso y a las remesas que recibe México de los mexicanos que trabajan en el exterior, se viene fortaleciendo el peso, ha permitido una baja en las tasas de interés. Que se dice que va a haber un rebote y va a ser gradual, sí, está bien, puede venir, pero lo que también debemos de trabajar y de impulsar es hablar que el Banco de México ya está dando pasos, si bien es cierto, no lo ha declarado, pero esto de que da pasos a reducir la tasa de interés y tratar de influir con el dinero del Banco de México para crear una política industrial que bien le hace falta a este país, esto es un buen augurio. Y si el modelo de gobierno que impulsa Claudia Sheinbaum lo permite, México puede avanzar en estos próximos 6 años a pasos agigantados. Y entonces, sí, si bien es cierto, los programas sociales solo influyen en el consumo, que es también lo que ha permitido que vengan los grandes capitalistas a invertir, porque hay un elevado consumo y porque México no es la excepción, hay una gran cantidad de dinero en circulación, porque a nivel mundial el capitalismo está en crisis, una crisis financiera por el exceso de liquidez que existe. Entonces, pero si aquí en México se le da un uso
un uso de inversión productiva y no de inversión especulativa. Por ahí es por donde la cuarta transformación puede en realidad conseguir los recursos que sigue requiriendo y que sigue necesitando para los programas sociales que está impulsando, para realmente convertir al sureste en el granero del país, en la zona sur-sureste, la región sur-sureste del país, para convertirlo en el granero y en el productor de materias primas y alimentos. También para que en el centro del país se desarrollen más las manufacturas y para dejar y permitir que en el norte del país, la zona fronteriza, se dé espacio a la relocalización de las empresas, tanto asiáticas como europeas, y que vengan y compitan contra los Estados Unidos, fomentando la productividad en México. Tenemos entonces así la oportunidad de que esta cuarta transformación dé pasos agigantados, siempre y cuando sepan leer en los asesores de la cuarta transformación, sepan leer esta oportunidad que se está creando gracias a la competencia desleal en el exterior, pero también dando respuesta a todos esos periodistas que hoy están empeñados en solo publicar lo negativo de un gobierno y no publicar lo positivo de un gobierno, porque yo sí veo cómo van y se desgarran las vestiduras porque se descarriló un vagón en el Tren Maya, pero nunca he visto un periodista que ande caminando en el calor del sur-sureste, campo tabasqueño, campo chiapaneco y de Campeche, inclusive del mismo Yucatán y Quintana Roo. Yo no los he visto caminando, cómo está creciendo la producción de alimentos gracias al programa Sembrando Vida. Yo no los he visto, cómo esos periodistas que hablan acerca de que se produce el fentanilo y todo, yo no los he visto caminar en la tierra caliente de Guerrero y toda la parte de Michoacán y aún en la zona poniente de Jalisco y Nayarit, no los he visto caminando, cómo están trabajando por allá los jóvenes que quieren progresar y que han sido egresados del sistema de Jóvenes Construyendo el Futuro, que en muchos empresarios lo echaron a perder, sí, pero que también hay más jóvenes pretendiendo ejercer su profesión, esos son la mayoría. Y si bien es cierto, por ahí dicen que hay una cantidad de mexicanos que son los que trabajan y pagan impuestos y que son clase medieros, efectivamente, pero no todos esos mexicanos están en contra de poder hacer que el futuro del país haya menos injusticia. Entonces yo sí recalco en eso y concluyo con esta afirmación, que efectivamente el proyecto de la cuarta transformación que encabeza Claudia Sheinbaum es positivo, sí, siempre y cuando también sepan encauzarlo dentro de todas estas variables que se requiere para que se haga un proyecto productivo y que entonces sí tengamos acceso no solo a mayores programas sociales, sino a una verdadera distribución de la riqueza más equilibrada. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctor José Antonio, por su intervención. Bien, pues yo voy a dar continuidad a la exposición que hice en el programa de hace aproximadamente un mes. En ese momento hablé de dos proyectos a nivel mundial, uno encabezado por Estados Unidos y que sigue México esa misma fórmula, que es seguir en el neoliberalismo. Y esto ha tenido como resultados un magro crecimiento, es decir, un semiestancamiento en la economía nacional y en todos los países que han seguido este modelo neoliberal, incluyendo los propios Estados Unidos. A diferencia de ellos, decía que las economías que están creciendo, pues son las que no han seguido el modelo neoliberal, y esas están encabezadas por China. Di algunas características y cosas de ese tipo. Bien, ¿por qué hice esto? Precisamente desde mi punto de vista personal, hay tres salidas o tres alternativas para el país y son las que se están debatiendo. Una es una salida fascista, encabezada precisamente por el PRI, por el PAN y el PRD, que son apuntaladas por una facción importante de políticos y burgueses o capitalistas norteamericanos. Y por el otro lado, hay una propuesta o una salida o una alternativa socialdemócrata o un gobierno democrático burgués,
encabezado por Claudia Sheinbaum, producto precisamente del caminar de Andrés Manuel López Obrador. Y hay una tercera vía, que es la que deberíamos de estar trabajando los que se supone que somos cultos y vemos más allá de la democracia burguesa, porque es una democracia de la burguesía, de ellos, hecha a imagen y semejanza para servir y permitir la producción y reproducción del sistema capitalista. Por eso decimos también que esté quien esté en el gobierno capitalista, pues va a representar los intereses de la fracción más poderosa en ese momento del capital. Y eso es lo que ha pasado en este país. Hay acuerdos a nivel internacional para darles la venia. ¿Por qué? Porque en México las grandes determinaciones económicas no se toman aquí desde hace muchísimo tiempo. Todo nos lo imponen. Yo les recuerdo que a partir de la aplicación del neoliberalismo en este país, con Miguel de la Madrid en el 1982, México acordó, firmó, pactó las famosas cartas de intención, en donde se nos dijo qué es lo que teníamos que hacer: vender los activos nacionales, abrir, dar libre paso al capital, a las mercancías, cambiar el marco jurídico. Yo solamente quiero recordar, por ejemplo, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador decía que las reformas estructurales, él luchó en contra de las reformas estructurales y era una promesa de campaña tirarlas, echarlas a la basura, pero hasta ahorita una sola no ha sido modificada. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo sigue teniendo vigencia. Y no voy a entrar, porque me llevaría mucho tiempo, a ver cada una de estas particularidades. Bien, pero entonces, los que estamos más aviesos en la política, ¿por qué no damos continuidad a ese proyecto histórico de la clase obrera? Que en lugar de estar viendo los cambios progresivos de lo que se les cae a la burguesía, ¿por qué no transformar radicalmente la sociedad? Eso demeritó mucho en los grupos que antes se llamaban de izquierda. Hoy no sé cómo se les llame, porque hoy la izquierda es sinónimo de progresismo. Pero antes la izquierda era una izquierda anticapitalista, antisistémica. Y eso valió porque hoy los comunistas, los socialistas, andan a la cola precisamente de un proyecto democrático burgués, porque finalmente, en el fondo, lo que buscan son resultados inmediatistas como el capital financiero, resultados que los beneficien a ellos. Por eso vemos que la izquierda se perdió, esa izquierda revolucionaria, esa izquierda marxista, esa izquierda consciente, esa izquierda antisistémica, no existe. Y ese es el proyecto que realmente puede salvar no a México, sino a la humanidad. Habrá algún momento en que haya posibilidades de discutir esto, porque las condiciones en la propia organización del trabajo, tanto local como internacional, están permitiendo esas condiciones para que se dé esta transformación. Pero nosotros deberíamos estar analizando esa situación y no lo hacemos, porque nos perdemos en el inmediatismo, a ver qué me toca. Y eso pues nunca ha sido propio de los grandes revolucionarios. Bien, ahora ya quisiera pasar rápidamente a la cuestión del proceso electoral. Actualmente, pues de hecho hay dos grandes bloques que se disputan. Uno, decíamos, encabezado por gente, desde mi punto de vista, que tienen al fascismo, que mienten, que roban, todo lo que han dicho mis compañeros. Esa no es la alternativa, nunca lo ha sido. Mas, sin embargo, tienen mucha fuerza. Pero eso, ¿cómo se les acaba o cómo se lo acabamos? ¿Cómo lo negamos? Pues con conciencia, con inteligencia, con argumentos, con fundamentos, con datos.
Y eso luego se nos olvida, que este país fue controlado durante muchísimas décadas, desde el siglo pasado, por el PRI y el PRD, que en los años de Salinas le mataron a más de 600 militantes, hoy sería con sus asesinos. Y bueno, el PRI, por supuesto, ha sido asesinos del pueblo de México. Recordemos solamente Aguas Blancas, Acteal, el 68, el 71, y hay más. O sea, además de todo, son asesinos que vendieron al país, vendieron los activos nacionales, y el PAN igual. Digo, ¿quién va a votar por esa gente? Solamente los neófitos o los que tengan intereses de querer volver a robar descaradamente como lo hacían y saquear al Estado mexicano, mediante el Estado mexicano saquear al país. Eso es obvio, pero hay que dar información, hay que dar datos de cómo viene la situación. Por otro lado, en el caso de Andrés, pues, la verdad es que se han hecho cosas, pero han sido decididas desde el marco internacional. No es malo que se incremente, por supuesto que bueno, pero recordemos que fue una presión de los sindicatos obreros de Canadá y de Estados Unidos y de los propios gobiernos de esos países, porque acusaron a México de estar haciendo dumping salarial. Que la democracia sindical se abría igual, fue imposición de estos países, no fue por venir de aquí, de los mexicanos, o de esta gente que dirige el país. Cuando van a hablar los candidatos con los industriales, con la gente, con la burguesía mexicana, ¿qué les dicen? Les prometen todo, todo. Que vengan a saquear de una manera moderna al país, con la relocalización. ¿Qué ha hecho la inversión extranjera directa en este país a final de creadores del agua? Y ahora nos echan la culpa a los ciudadanos que nos la estamos acabando, cuando ellos son los principales explotadores de este recurso vital para la humanidad. Y así muchas cosas, nos echan la culpa de todo. Ahora bien, Andrés pues ha hecho lo que se le ha permitido el capital. No puede ir más allá. Y obviamente el capital tiene que ir dando concesiones. Y lo está haciendo. Y bueno, va avanzando de a poquito, pero también quiero decirles, por ejemplo, que si ustedes revisan la historia, bueno, no, ni siquiera parte de la historia contemporánea, verán que estos proyectos que él desarrolló, o bueno, no él desarrolló, sino que él implementó a partir de la gestión del Estado, han sido viejos sueños del capital norteamericano, desde 1857. ¿Y esto a quién va a beneficiar? Pues sí, va a haber empleos clásicos para los mexicanos, pero no se va a quedar aquí el saber, porque ¿qué es lo que pretende? Pues saquear a la nación y usarla como medio de comunicación de un continente a otro, o de una parte del este al oeste y viceversa, para Estados Unidos o Europa y Asia. ¿Y México qué? No, necesitamos pensar en un proyecto propio. Y Claudia ha hecho una propuesta de 100 puntos, pero en esos 100 puntos hay cosas que pues decimos son progresistas, los trenes, está bien, pero es una continuación del proyecto de Andrés, pero no hay cosas, ¿eh?, para estar al nivel de las grandes naciones, con conocimiento, para que estas riquezas que están en el país sean explotadas por y para beneficio de los propios mexicanos. ¿De qué nos sirve tener tanto territorio en el país y territorio marítimo si no los explotamos? Tienen que venir capitales extranjeros como si nosotros fuésemos incapaces de hacer aerogeneradores, por ejemplo, ¿no?, para utilizar el aire y generar electricidad. Pues eso no, ni siquiera hay que inventarlo, eso se inventó desde hace muchísimo, pero no hay esa voluntad, porque una característica del neoliberalismo es precisamente que este país no produzca y siga produciendo, pues lo que decía el doctor Arce, productos del campo. No, si queremos avanzar necesitamos ver hacia el futuro y construirlo, y eso requiere de conocimiento, requiere de ciencia, de tecnología, para que nos sea beneficio para la nación mexicana,
porque la historia ha demostrado que los países que, bueno, lo decía Prebisch, que los países que se dedican a la agricultura, tarde que temprano van a sucumbir. Necesitan pasar a la siguiente fase del capitalismo, que es la industrialización, y eso no está en el proyecto de nadie. No hablo de los otros, o sea, del pianismo, porque ni proyecto tienen, nomás vienen a mentar y a lamentarse, pero no tienen propuestas, y estas que hace Claudia son insuficientes para sacar adelante al país. Necesitamos volver a producir riqueza material. Esa es nuestra propuesta, esa ha sido, y pues regular a la banca, que es una banca que está en manos de los extranjeros y que si no la regulamos, pues obviamente van a seguir pasando lo que sigue pasando. Modificar las leyes, no se ha hecho, lo decía hace un momento, no se ha hecho, ni se va a hacer, porque tampoco está en el proyecto de... Bueno, yo creo que estamos evidentemente ante procesos de cambio institucional o procesos institucionales. En ese sentido, pues lo único que nos sigue quedando claro es que independientemente de los avances científicos y tecnológicos, digamos, la relación entre trabajo y capital sigue existiendo a nivel global. Y evidentemente también los medios son parte fundamental de esta lucha. Y para mal de nosotros, pues parece ser que es uno, así como la banca, son unos de los monopolios transnacionales con características inclusive en algunos momentos de nacionalidad, etcétera, pues que se han venido reproduciendo y han venido copando cualquier iniciativa, ¿no? En ese sentido, yo creo que, pues más allá de pensar en los periodistas, pues lo que creo es que hay que pensar en que nosotros no tenemos medios y hasta el momento los medios dominantes pues son de ellos y ellos manipulan como se les pega la gana, ¿no? Los periodistas a veces son empleados, en el mejor de los casos pagados y en otros pues andan de freelance, ¿no? Pero esta lucha de clases y esta lucha por los medios nos habla de la necesidad de ver qué discurso se está planteando, porque vuelvo a repetir, para mí está claro que entre esos dos proyectos y esas dos candidatas, o tres, porque tampoco contaría mucho a Movimiento Ciudadano por sus devaneos tan fuertes y como creo que el capital es capaz de comprar partidos, cualesquiera que sea. Lo hemos visto, hay algunos que sí pueden resistirse, pero, por ejemplo, habría que ver que cuando se gobierna ya hay cosas que justamente en términos de gobernabilidad, pensando en ello, ya no se avanzan, ¿no? Entonces, hemos visto cómo en estos 5 o 6 años se ha planteado una nueva narrativa, dicen, se ha planteado un nuevo discurso, bla, 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 pero en términos de la operatividad, en algunas instituciones seguimos viendo a los mismos funcionarios de hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, la mecánica del aparato estatal tiene una lógica. Lo mismo pasa en términos de la lógica financiera. El compañero decía que sería bueno que el Banco de México pudiera financiar más para que se desarrollara el país. El problema que tenemos es que justamente no se plantea la recuperación del Banco de México, ni siquiera se han podido recuperar algunos de los fondos por ahí que se quedan por el Banco de México porque no los quiere regresar, ¿no? Entonces, creo que es importante no dejar de visualizar la problemática de lo que implica un proyecto de sociedad, porque eso es lo que yo creo que estamos o debiéramos de privilegiar, no es nada más un proyecto de una administración o el proyecto de un partido, porque desafortunadamente en términos de la clase política que hoy pretende ser hegemónica, pues hay todavía una serie de vicios muy profundos de tanto caudillismo como de, pues simplemente hemos visto de chapulineo, ¿no? Y el problema es que a veces la sociedad llega en momentos electoreros también a caer en este chapulineo, porque vamos a donde va nuestro caudillo, o donde
nos lleva la corporación a la cual pertenezcamos. Entonces, para nosotros sí es importante visualizar y definir muy bien por quién votar, pero está más o menos claro. Lo que nos preocupa es cómo profundizar, y ese es a lo mejor un tema en otro momento, pero qué pendientes tenemos o qué es lo que sí podemos seguir trabajando independientemente de que gane quien gane, se presente quien se presente, qué demandas, qué elementos seguir desarrollando y qué alternativas presentar. Gracias. Adelante, doctor. Sí, gracias. Yo también nada más, permítanme tantito. Yo también así nada más a manera de conclusión, también diría que efectivamente hoy día, y bueno, no solo hoy, sino que nuestro sistema político electoral definido desde el siglo pasado, efectivamente, pues es una lucha política, institucional, pero de la burguesía. Sí, definitivamente del grupo hegemónico, porque, pues bueno, recordemos quiénes eran los que se disputaban el poder, quiénes empezaron a disputarse el poder, cómo se empezó a configurar el sistema político, quiénes fueron los primeros opositores al gobierno, a los gobiernos de aquellos tiempos, gente misma del poder y gente misma de la clase dominante. Y sí, efectivamente nos lleva esta inercia. Hoy somos capaces de dialogar, de discutir en el café, en un meeting, con la familia, con los amigos, con los compañeros. Podemos realizar mítines, mesas de discusión, pero al final, pues estos diálogos no los logramos influir porque el sistema político está inmerso. Y hoy día se ha prostituido más porque, pues si bien es cierto, hoy se dice, y en términos llanos, ¿cuánto le vas a meter a la campaña? Y hablo no de la nacional, de la presidencia de la República, porque esa la desconozco, pero la que sí conozco en la palma de la mano y por haberla hecho es, pues por ejemplo, si necesitas 40,000 votos para ganar, pues métele 15 millones de pesos, ¿sí? Y esto es como alguien de nuestros amigos también decía, ¿y por qué 15 millones de pesos? Pues para comprar siquiera 20,000 votos, ¿no? Y no tenemos la capacidad de convencer a uno. ¿Por qué? Porque hoy mismo, este día, Morena, Verde, Partido del Trabajo, PRI, PAN, todos los partidos como se llamen, juntan sus estructuras electorales y llevan gente de las que dicen X partido en tal comunidad ni tiene gente, y de repente te enteras que sí tiene su estructura electoral, sus representantes de casilla, sus movilizadores y demás. ¿Por qué? Pues porque al final esa gente no tiene ideología, van por un pago que les van a dar en estos días de andar promoviendo al candidato, van por un pago más elevado el día de la jornada electoral, y la ideología, pues eso ni existe, ni la conocen, ni saben qué es. Y ahí, en ese sentido, aunque habemos muchos, como decía González Abundio, que habemos algunos que podemos tenerla, bueno, pero pues también al final nos quedamos en esta parte. Entonces, yo creo que sí es cierto, hace falta mucho, la política electoral de este país raya en ese sistema burgués. Entonces yo creo que deberíamos de repensar qué hacemos nosotros, cuál es nuestra capacidad de acción, el espacio en el que sí podemos tener influencia y trabajar en eso. Ese sería mi comentario, y agradezco nuevamente la invitación. Gracias, doctor. Bien, pues para concluir, pues es interesante escuchar las visiones de nuestros compañeros. Debe de haber más entre los que nos escuchan y nos ven cada semana, y pues los invitamos a que
pues concurran para iniciar un debate sano y fraterno, precisamente con el objetivo de darle una salida a la nación. En ese sentido, yo solamente quiero enumerar algunas cuestiones que no tocan los 100 puntos de Claudia ni los compañeros del Partido Comunista de México en su plataforma. Nosotros decimos que la solución no está en repartir la renta de la nación. Si bien es cierto que hay sectores muy vulnerables que lo ameritan, bueno, podría hacerse una división, pero el resto de la renta, voy a poner 2 ejemplos históricos. Cuando Salvador Allende en los 70 llega a la presidencia de Chile, inmediatamente se incrementan los salarios. A los 2 años ya tenía una inflación porque no concordó la producción, la productividad, precisamente con ese incremento salarial. Y obviamente, que si se incrementan los salarios, la burguesía protesta. Por eso aquí digo, fue un acuerdo, y más que acuerdo en México, fue una imposición. Pero además había argumentos de peso muy fuertes que tampoco voy a mencionar, de por qué se tenían que incrementar los salarios. Porque a final de cuentas, si no se incrementaban los salarios, pues era posible un estallido social o conflictos sociales. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanzaba, los incrementos salariales se estaban dando por abajo de la inflación, y en algunas instituciones como en la UNAM se siguen dando por abajo de la inflación. Entonces, ¿cuál incremento? Es un decremento real y eso está comprobado. Bien, también el otro caso que pasó históricamente cuando los Kirchner llegan a la presidencia de Argentina, también se reparte, decía un funcionario, un alto funcionario de su gobierno, que se había repartido el 52% de la renta y habían perdido las elecciones. Pues claro, hay manipulación de las mentes, hay un control de 1000 maneras diferentes, o como decía nuestro compañero, con compra de conciencias, porque pues mucha gente vive al día y es donde está el grueso de los votos, ¿no? Entonces, perdieron. Entonces, esa no es la salida es volver a producir, crear una industria propia con una visión de futuro. Y México tiene muchas áreas para hacerlo. Tiene la energía, tiene muchas cosas, pero no lo hace porque o no nos dejan, o no saben los gobernantes, o no hay voluntad política. De acuerdo a las propuestas que ha hecho a los mejores profesores a nivel global para crear un centro inteligente de alta capacidad que genere conocimiento, que construya nuevo conocimiento para que México pueda avanzar en esas áreas, nuestra juventud. Eso no lo propone y es una científica. Debería de estar proponiendo también incrementar los salarios a los profesores que están, bueno, ya sí lo propone, pero nada más para las básicas, pero falta la universidad y cosas de ese tipo. Por ejemplo, la UNAM no la menciona, pero sí debería de estar haciendo una propuesta de incrementar sustancialmente el gasto en educación, pero específicamente en ciencia y tecnología, porque allí está el secreto de los países que han tenido crecimiento y desarrollo económico. Ahí está el caso de Estados Unidos con la tercera revolución, porque invirtieron en ciencia y tecnología, crearon institutos tecnológicos, universidades de primer nivel y desarrollaron pues el internet y todas estas cosas que hoy están avasallándonos. Tenemos que generar empleos, tenemos la propuesta de hace ya muchos años de crear empresas mixtas, tripartitas. Bueno, hay una serie de propuestas para que empiecen de raíz y generemos riqueza, no vivir de limosnas. Eso, porque eso nos genera también problemas en la mente y nos vuelve dependientes. Y por eso hoy en día, pues quien tenga más dinero, pues tiene más votos y no debe de ser así. Por eso nosotros decimos, tenemos que crear conciencia, dando información verídica, informando a la gente para que se organice y desde abajo generar los movimientos. Y eso está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, voy a poner ya un ejemplo para concluir. Es decir, nosotros tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos como pueblo, como los de a pie, porque si estamos esperando que desde arriba nos hagan el favor, que es su obligación,
pues no va a pasar, no va a pasar. Esa es la solución. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, David Villarroel, doctor José Antonio Arce, por su participación y pues esperamos vernos pronto. Gracias, Cano, por la presentación. Y bueno, no sé si tengan algo más que decir, porque parece que tenemos tiempo. Si alguien quiere tomar la palabra. Pues no, yo no. Yo gracias. Doctor. No, yo creo que todo está ya dicho. Creo que hay mucho material para un diálogo más, con más tiempo. Creo que este tipo de trabajos es muy fructífero, pero sí agradezco al Congreso Social y una situación de que ojalá este tipo de discusiones se puedan dar, sí, con más tiempo y un poco más, para poder llegar a mejores conclusiones. De mayor discusión para poder llegar a mejores conclusiones. Pues muchas gracias y les recuerdo que desde el Congreso Social estamos trabajando desde hace varios años por la construcción de una sociedad culta, sabia, productiva, eficiente, democrática realmente. Y bueno, queremos transformar a este país y para transformarlo necesitamos de todos y cada uno de nosotros, de todos los mexicanos y mexicanas. Y hay que tener claro qué es el Estado, qué son las clases sociales, para quién trabaja el Estado, a quién beneficia más. Por su atención. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias.